Como recordarán, dos maquinistas han fallecido, uno fue el del Alvia en el accidente de Adamuz y el otro 2 días después en el de Rodalies en Cataluña. Los maquinistas venían desde hace tiempo avisando a Adif de la falta de seguridad en algunos tramos de la red ferroviaria. En el caso del AVE Madrid-Sevilla, reportaron de hecho meses antes que se estaban produciendo vibraciones excesivas, descompensaciones de catenarias y reclamaron incluso reducir la velocidad máxima y la verdad es que no tuvieron ninguna respuesta. Ellos han sido los primeros en plantarse, no quieren trabajar sin garantías de seguridad y por eso han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero y también se han personado como acusación popular en los procesos penales abiertos por los accidentes mortales de Adamuz y Lleida. Está con nosotros esta noche el secretario general del sindicato de maquinistas, Diego Martín, que además es leonés. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes son los profesionales que están ahí en primera línea. No sé si los primeros que detectan las incidencias, pero casi. ¿Por qué después de tantos meses lanzando avisos a Adif y a Renfe de ciertas incidencias en muchas líneas no se les hacía caso hasta ahora? ¿Ha tenido que ocurrir un trágico accidente mortal como el de Adamuz para que les hagan caso? Sí, la verdad que es desgraciadamente, lo hemos vivido muchas veces en el sector ferroviario, que tiene que pasar estas tragedias para que al final hagan caso a los profesionales. Nosotros tenemos sistemas de reporte, detectamos cualquier tipo de incidencias en las vías, cualquier tipo de vibraciones o irregularidades, y la verdad que llevábamos denunciando que no se hacía caso, no se escuchaba esas denuncias, y lamentablemente ha tenido que pasar nuevamente un accidente como ya pasó en el pasado para que nos escuchen y se establezcan esas medidas mitigadoras que al final mitigan ese riesgo que detectamos todos los profesionales. Claro, porque yo tengo la sensación, y me imagino que mucha gente también, que si no es por ustedes y si no es por ese trágico accidente, ni el Gobierno, ni Renfe, ni Adif estarían tomando estas medidas diarias que estamos viendo estos días, de averías, vías rotas, incidencias en rodalíes, límites de velocidad. ¿Tan mal estaban las infraestructuras y no nos lo habían contado? Bueno, por lo que hemos vivido esta semana trágica, porque al final ha sido una semana de acontecimientos trágicos y de incidencias constantes, sobre todo en el ámbito de Cataluña, en el fin de semana sobre todo, pues hemos visto que el sector pues adolecía de una serie de carencias y de deficiencias que al final se han mostrado. Y lo que queremos es que se cambien esos protocolos, básicamente, que se cambien esos sistemas de reporte, que nos escuche y que se tomen las medidas con anterioridad, porque ahora mismo, después de estas tragedias, pues lógicamente el administrador, en el caso de Adif, Renfe como operadora, el Ministerio, la Agencia de Seguridad Ferroviaria, todos están tomando medidas urgentes, pero que se podían haber tomado con muchísima anterioridad y podrían haber evitado cualquiera de los dos accidentes. Ahora la gente tiene miedo, eso es indiscutible. Yo desde aquí estoy todos los días diciendo que no, que son casos excepcionales, que se puede viajar, en fin, pero bueno, el miedo es libre y entiendo que después de todas estas informaciones diarias, la gente realmente, bueno, esté con cierta sugestión, ¿no?, a la hora de montarse en un tren. ¿Podemos decir que la red ferroviaria española es segura o todo lo contrario, que necesita muchísimo más mantenimiento después de lo que estamos viendo? Bueno, nosotros tenemos claro que la red ferroviaria es segura, lo que pasa es que todo lo que conlleva el sector ferroviario es seguridad. Que un tren se mueva es porque hay unos procedimientos de seguridad. Lo que está claro es que también esa seguridad tiene que mejorar, porque si no, no hubieran ocurrido estas tragedias, ¿no? El problema son que no se hayan ejecutado esos protocolos, ese mantenimiento que se tenga que mejorar, porque hemos dedicado nuestro esfuerzo inversor en el sector ferroviario a construir nueva vía y no para mantener la red que ya habíamos construido. Y eso a nivel de sector, pues lo que provoca es que haya puntos y haya mayor probabilidad y mayores riesgos que tengan que sufrir al final todos los profesionales y todos los usuarios. Defendía Óscar Puente, desde el primer momento lo ha hecho, que se había producido pues una renovación integral en el AVE Madrid-Sevilla. Luego lo tuvo que matizar ayer y dijo que no en todos los elementos al menos. De hecho, bueno, hay vías en ese tramo donde se produjo el accidente con 30 años de diferencia. También aseguraba que si se hubiera llevado a cabo una revisión, y esto es lo que le quiero preguntar, una auscultación el día antes del accidente, que tampoco se hubiera detectado absolutamente nada. Es decir, que esto puede volver a ocurrir. Yo no sé eso, a ustedes como maquinistas que trabajan encima de las vías y a los usuarios que utilizamos la alta velocidad o los trenes convencionales, ¿qué seguridad nos da? Hombre, yo creo que ahí no tenemos el mismo punto de vista, el ministro y los profesionales, puesto que si se hacen revisiones periódicas y sobre todo exhaustivas con trenes especializados, auscultadores con determinado tipo de utensilios y al final de máquinas que puedan
auscultar perfectamente los carriles, sí que se podría haber detectado y sobre todo se podría haber mitigado el riesgo, puesto que nosotros cuando detectamos vibraciones se establecen limitaciones de velocidad que desafortunadamente ahora se están estableciendo y antes no se habían establecido porque no se había escuchado a los profesionales, pues se habría mitigado ese riesgo y probablemente no tendría esas mismas consecuencias. O sea que nos tenemos que acostumbrar a las limitaciones de velocidad, ¿no? Por lo que estamos viendo, está siendo como muy asido, ¿no? Un ejemplo es Castilla y León, la línea Madrid-Valladolid, que hay un tramo, o hubo un tramo este fin de semana entre Segovia, que se pasaba a 60 kilómetros por hora solamente. Sí, el problema es que estas limitaciones se están estableciendo ahora, a posterioridad de todos estos accidentes y de estas tragedias, y antiguamente estas limitaciones se establecían. Ahora lo que pasa es que se está haciendo básicamente los deberes que nos han hecho en los pasados años. Se está actuando de una manera urgente, de una manera totalmente desproporcionada si comparamos con los últimos años, y lo que tendrían que haber hecho es actuar durante estos 10 últimos años con ese esfuerzo inversor en el mantenimiento para que ahora no tengamos que hacer lo que no hemos hecho en 10, 15 años en mantenimiento. ¿Usted cree que habría que llevar a cabo una auditoría integral? Y cuando digo integral, todo el mundo sabe lo que significa, no lo que dice Óscar Puente, sino integral de arriba abajo, de punta a punta, pero todas las vías del tren de este país. Hombre, está claro que si hemos tenido estas circunstancias y durante estos pasados días también se han detectado nuevos carriles rotos, nuevos puntos de debilidad de la red y de nuevos riesgos, en el ámbito de Cataluña lo hemos vivido este fin de semana, lo que está claro es que tenemos que auditar exhaustivamente toda la red ya de manera preventiva. Lo hacen todos los países, incluso si tomamos como referencia el otro país que siempre ponen de ejemplo como segunda o tercera red ferroviaria de alta velocidad, como es Japón o China. Ellos hacen unas auscultaciones casi mensuales de todas las líneas de alta velocidad, y eso lo que hace es prever muchísimo más cualquier tipo de riesgo que se mitigue con una limitación de velocidad o incluso una reparación urgente que en España pues no estamos realizando porque no tenemos ni los trenes auscultadores ni los equipos suficientemente preparados. ¿Les ha dolido a ustedes, a los maquinistas, que Óscar Puente dijera que van a la huelga estos 3 días de febrero por su estado anímico tras el fallecimiento de 2 compañeros, y es que esperaba además que bajara ese sufle emocional? Hombre, lógicamente son palabras muy desafortunadas, no los compartimos. Todos los profesionales, no solamente los maquinistas, todos los profesionales ferroviarios del sector, creemos que somos grandes profesionales que diariamente llevamos los trenes a destino, y lo que hacemos es trabajar, y lo que ahora hacemos es básicamente protestar y reivindicar que haya cambios en el sector, porque si hemos llegado a este punto es porque no se han tenido en cuenta las voces de los profesionales, y eso queremos que cambie, no porque tengamos un sufle emocional, puesto que nosotros somos profesionales y al día siguiente estábamos llevando los trenes y hoy día estamos llevando todos los trenes sin ningún tipo de problema, con lo cual son declaraciones que no compartimos básicamente. Como decía, van a la huelga los días 9, 10 y 11, lunes, martes, miércoles. Dijo Puente que quería negociar con ustedes para evitar esa huelga. Yo no sé si han empezado esas negociaciones, ¿en qué punto están? No, de momento no hemos sido convocados por el Ministerio con la operadora, que los maquinistas somos la relación que tenemos laboral es con la operadora Renfe, y incluso con el administrador. Este pasado fin de semana con los problemas de Rodalíes hemos tenido contactos, pero con el Ministerio todavía no hemos empezado a tener esa relación que normalmente se tiene cuando se convoca un conflicto laboral. Tampoco estaba convocado oficialmente, nosotros lo anunciamos, pero hay que seguir una serie de trámites tanto en la empresa pública como las empresas privadas. A día de hoy ya están convocadas en todas las empresas del sector, y ahora mismo pues entendemos que nos citarán para hablar y para saber qué cambios queremos realizar dentro del sector. Otra cosa es que al final la huelga es la medida legal que nos dejan a los trabajadores para poder protestar y para poder reivindicar, y sobre todo para poder mostrar nuestro descontento por haber llegado a esta situación y a estas grandes tragedias. De los primeros audios que escuchamos fue el del maquinista del Lirio, que yo creo que hizo su trabajo perfectamente, pero ¿a ustedes les ha sorprendido, por ejemplo, que se tardara más de 1 hora en socorrer a los afectados por el Albia, y que en el centro de control de Adif o de Atocha no se detectara que había habido una colisión tan brutal? Hombre, la verdad que es extraño. Desde luego que ha habido falta de coordinación entre todos los servicios. Era bastante extraño que se produjesen estos 2 descarrilamientos. La verdad que es la primera vez
creemos que se han producido en estas circunstancias, con lo cual es bastante raro que tengas que actuar con emergencias en 2 trenes simultáneamente de estas características. Y la verdad que todos los servicios de emergencia se encontraron de primeras con el primer tren, y lo que tendrían que haberse coordinado mejor, no sabemos por qué, eso me imagino que la investigación, porque nosotros defendemos la investigación técnica y después la judicial, esclarecerá por qué se tardó tanto tiempo en ir a socorrer a los compañeros del tren de Renfe, del Alvia, y veremos a ver por qué no hubo esa rapidez en esa coordinación, porque los datos estaban claros, lógicamente todos los compañeros, tanto del centro de control como de Renfe como de Irio, tenían claro que había trenes involucrados, y tampoco creemos que hubiera cambiado el resultado, porque la verdad que la fatalidad del accidente con el tren del Alvia ha sido enorme. Y creemos que al final la coordinación es clave en este tipo de situaciones, ¿no? Eso es uno de los puntos que también querríamos cambiar. En el caso de Rodalies ya ha habido 2 ceses, el director ejecutivo y el director general de operaciones de Adif, a petición de la Generalitat, no en el caso de Adamuz, que sí, eran 45 muertos frente a 1 y ahí todavía no hay ninguna dimisión ni ninguna responsabilidad. ¿Usted cree que debería dimitir Óscar Puente? Pues nosotros la verdad que no somos somos un sindicato profesional, con lo cual no pedimos responsabilidades, pedimos causas, pedimos que encuentren las causas porque no queremos vernos en situaciones similares. Las responsabilidades se tomarán cuando se vea toda la cadena de acontecimientos. No es normal que se filtren conversaciones entre el centro de control y los maquinistas, no es normal que se filtren todo este tipo de cosas, con lo cual todo eso. No, la verdad que esas conversaciones que se custodian normalmente por el administrador de la infraestructura, que es el que tiene grabaciones de todo este tipo de sucesos. No, las cajas negras no registran las conversaciones con el centro de control, sino que registran el audio de la cabina, y la verdad que no es normal que toda esta información haya salido a la luz de esta manera tan irresponsable, yo creo, y no sabemos con qué motivo, con lo cual, después de que se realicen todas las investigaciones, por eso nos hemos personado también en todos los procesos abiertos, e incluso iniciaremos alguno si detectamos que en todo este proceso y en estos accidentes pues detectamos que hay irregularidades como la que le estoy comentando de los audios. O sea, que están pensando en si eso es pena, quiere decir que si se puede llevar a un juzgado o no, el hecho de que haya salido público ese audio del maquinista o de la vídeos que se han difundido también en el accidente de Gelida, todo ese lío mediático que al final que se ha producido ha sido porque en algunos casos pues ha filtrado información que no tenía que estar en la prensa. ¿Cree que los usuarios van a entender que ustedes vayan a la huelga los días 8, 9 y 10, pese a lo que esto trastoca la vida de todos los ciudadanos? No, la verdad que es llamativo porque no recibimos más que apoyos, ánimos y mucha información por parte, mucho feedback de todos los ciudadanos y todos los usuarios, porque la verdad que si nosotros lo sufrimos como profesionales, los usuarios también lo sufren. Y en muchas ocasiones nos apoyan y se unen a estas reivindicaciones, con lo cual al final no es solamente una huelga para pedir cambios, sino una huelga para mostrar el descontento que hay ahora mismo con el sector ferroviario, que no está viviendo, como es lógico, su mejor momento. Pues hay que decirlo, no es una huelga para reclamar ni reivindicar condiciones laborables ni salariales, ni mucho menos. Es para que haya más seguridad, que eso, desde luego, nos influye y nos beneficia a todos. Por supuesto. Tengo aquí a 3 periodistas, a los que, por cierto, no he presentado, me he ido directamente al entrevistado. May Mariño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gabriel García Juez, ¿cómo estás? Hace usted muy bien. Y tenemos un fichaje, una nueva incorporación en cuestión de prioridades. Además es de la tierra, es de Salamanca. La conocerán seguramente porque la han visto muchas veces en los informativos de Antena 3. Ella es Elena Salamanca, que se apellida Salamanca precisamente por ser de Salamanca, que lo sepan ustedes. Yo no sé si he descubierto aquí algo que no querías. No, para nada. Con orgullo lo llevo y un placer estar aquí. Pues bienvenida aquí a la tele de tu tierra. Muchísimas gracias. Pues Elena, cuando quieras, pregúntale lo que quieras. Pues nada, muy buenas noches. Muchas gracias por aclararnos ciertos puntos que es a quien tenemos que escucharos, ¿no? Yo sí que me preocupa en todo este tiempo en el que ahora se está hablando de esa soldadura, si de alguna manera, José Luis ya te ha preguntado, si podríamos tener miedo a que otras soldaduras sucediese lo mismo, ¿no? Porque, bueno, parece que no se podía haber sabido, pero ese salto con esa soldadura que intercepta en el tren, y eso es lo que hace descarrilar. Claro, ¿cuántas soldaduras hay hechas así?
Hombre, hay miles de soldaduras en toda la red ferroviaria, no sé el número exacto, pero fijo que podrían facilitárselo incluso al administrador, pero lo bueno es que todas las soldaduras y todas las actuaciones ferroviarias son trazables, o sea, queda registro de quién se ha realizado, de cómo se ha realizado, en qué momento, porque al final el sector público pues tiene toda una trazabilidad de licitaciones y de actuaciones. No es normal que haya pasado en esta situación, o sea, no sabemos, como nosotros esperaremos a la conclusión de la investigación, pues sabremos cómo se ha producido esa rotura, pero la verdad que ahora mismo se estarán revisando a día de hoy que prácticamente todas las redes de alta velocidad. De hecho, vemos cómo se han puesto mecanismos urgentes para revisar cualquier tipo de imperfección y de irregularidad, y además se está mitigando ahora mismo, lo que pasa es que eso aumenta los tiempos de viaje, se está mitigando con limitaciones de velocidad, con lo cual entendemos que si hay alguna situación similar, como ha pasado también en la línea de Barcelona en la noche de ayer, se reparan de manera urgente y se puede continuar la operación perfectamente, con lo cual ahora mismo probablemente sea el momento que más fiscalizado esté toda la infraestructura del sector ferroviario. Sí, es como una especie de reseteo, ¿no?, lo que se está haciendo ahora. Israel. Ya, pero digamos, matizo o puntualizo un poco más la pregunta de la compañera. ¿Usted, por ejemplo, tiene miedo? Porque al final yo entiendo que los responsables políticos, nosotros los periodistas, tenemos que trasladar una sensación de normalidad, porque usted al final que está al frente de los trenes, porque lo decía antes José Luis, es decir, las manifestaciones que van a hacer en principio no piden reivindicaciones salariales. Entonces, cuéntenos, ¿tiene usted miedo? ¿Qué es lo que piden en definitiva? ¿Qué es lo que esperan de las autoridades o qué es lo que está pasando? Nosotros somos profesionales, con lo cual nosotros movemos trenes con la mayor garantía de seguridad. De hecho, ya lo hemos demostrado también en esta pasada semana en Rodalíes. Cuando existía algún riesgo que no queríamos asumir, pues lo hemos transmitido a nuestros empleadores, a nuestra operadora, y se ha paralizado el servicio incluso en muchos puntos donde considerábamos que se tenía que asumir riesgos que no se podían asumir, con lo cual... Perdone, eso lo ven ustedes allí mismo, ¿no?, en directo. ¿Van viendo que las cosas no funcionan? ¿O de dónde les llega la información de que hay una incidencia en una vía concreta? Sí, nosotros, tanto a nivel de operación como maquinistas, no es que auscultemos, porque nosotros no auscultamos la vía, pero sí que tenemos la percepción de cómo estaba, como hemos sido habilitados y hemos tenido una formación y una serie de conocimientos para poder pasar por esa línea, y hemos tenido una serie de recorridos, pues podemos comparar la información de haber pasado por allí muchas veces y detectar cualquier tipo de movimiento, golpe de vía, vibración que pueda ser anormal, ¿no? Las exigencias que decía Israel. Efectivamente, eso normalmente lo reportamos. Lo que desde luego que no ha funcionado son esos reportes que han tenido que poner medidas mitigadoras. Si se hubieran puesto medidas mitigadoras, a lo mejor en algún reporte anterior pues no habría habido algún descarrilamiento, algún tipo de fractura en el carril en otros puntos. Con lo cual, lo que pedimos es al final sistemas más eficientes, procedimientos más eficientes, incluso como ha pasado en el caso de Cataluña, teníamos alerta roja de temporal por causas meteorológicas y no se había activado ningún protocolo en el ferrocarril. Pedimos cambios en ese tipo de anticiparse para no tener que vivir desprendimientos, trincheras donde hay la orografía pues no ayuda al ferrocarril. May. Hablábamos antes, buenas noches, de Óscar Puente, que decía que ustedes, los maquinistas, habían incrementado los reportes, lógicamente, porque el único punto en común que tienen las dos desgracias que hemos vivido es que los que fallecen son los maquinistas. Entonces es comprensible ese suflé emocional, por utilizar palabras del ministro. Pero tengo una duda y luego una pregunta. Una duda, ¿habría forma material de que el tren que bajaba para Huelva, el Albia, hubiera visto el Irio parado y que hubiera frenado de alguna manera? O sea, más allá de las notificaciones, o sea, visualmente los maquinistas hubieran podido hacer algo. Y luego, dos, la proyección que se tenía hace 2 meses escasos de ir a 350 kilómetros por hora en la vía Madrid-Barcelona, ¿era viable? Según su punto de vista, que son los que realmente saben cómo es la trazabilidad de la... Lo que hizo Óscar Puente hace 2 meses hablaba de ir a 350 y ahora vamos a 50 kilómetros por hora, por eso...
Por la primera parte, que es que si el Albia podría haber evitado el choque con el otro tren descarrilado, los sistemas de seguridad que teníamos en esa línea, que tenemos a día de hoy en esa línea, que es el EZB, el sistema de seguridad de control del tráfico y al final que le llega la información a los trenes, si ese tren hubiera circulado pues, 1 minuto o 2 minutos después de este accidente, no en ese mismo momento, el tren Irio ya había activado y había mandado la información para bloquear la circulación en la vía contraria. Lo que pasa que la mandó una vez ya había descarrilado el Albia. Si hubiera sido 1 minuto o 2 minutos después, podría haber evitado hubiera podido evitarse de alguna manera, solo por el tiempo, ¿no? Se solicita incluso el corte de vía contraria, se corta la tensión para que los trenes no puedan circular. Hay muchas medidas de protección. La fatalidad ha sido que hayan coincidido los dos trenes simultáneamente circulando en ese punto y por eso se haya producido el choque. La verdad que la probabilidad de que eso pase es menor que casi que te toque un euromillón, con lo cual es rarísimo que hubiera pasado. Pero esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es el tema del incremento de velocidades por la infraestructura. Ahora mismo la vía de Madrid-Barcelona estaba certificada para circular a 300 km por hora. Antiguamente ya se circulaba, yo mismo he circulado a más de 300 km por hora por esa línea por el sistema de seguridad, que había un nivel 2 instalado en vía y en funcionamiento, con lo cual podías circular a mayor, pero se producían una serie de circunstancias, como es las traviesas, que generan mucha turbulencia dentro de esa operación, y se levantaba mucha turbulencia debajo del tren. Y por eso se decidió que tampoco por coste energético, por amortización, pues no se podía circular a más de 300 km por hora, y lo que tenía que haber es una renovación integral de la línea para poder circular a 350 km por hora. Nosotros lo que pedíamos era una renovación ya solamente para mantener la velocidad, porque estábamos viendo que se acumulaban muchísimas irregularidades. De hecho, esa línea es la que más denunciada teníamos por parte de nuestro colectivo, y de hecho a la vista está que es donde más se han establecido limitaciones de velocidad posteriormente al accidente. Sí, a renovar ahora que han dicho. ¿Y tiene algo que ver con la liberalización del sector? ¿Está íntimamente ligado esta situación ahora mismo con que cada vez se circule más por las vías? Sí, efectivamente, nosotros hemos visto una relación directa entre que haya muchísimo más volumen de trenes y el mismo mantenimiento. Entonces, claro, si en una carretera, por poner un símil, tienes el doble de coches circulando y mantienes lo mismo que cuando tenías la mitad, se producen más desperfectos y al final los coches sufren más, ¿no? Pues eso es lo mismo que pasa en las líneas. Ahora mismo tenemos un 60% más de tráficos en la línea, por ejemplo, Madrid-Barcelona, y en cambio conservamos el mismo mantenimiento. El desgaste es muchísimo mayor, las irregularidades son muchísimo mayores y los desperfectos también, con lo cual necesitamos aumentar ese esfuerzo inversor en el mantenimiento ferroviario que sea acorde al volumen de tráfico que hay en la red. La fatiga, ¿no?, que tanto se dice estos días. Por último, y rápidamente, hay tantas vibraciones ahora más que antes, como se quejan muchos usuarios cuando están en el tren. Tenemos vídeos del que el café se mueve, que no se puede uno escribir en el ordenador. No sé si eso es más en los Avant, en los Albia, no tanto lo sabe. ¿Pero eso se está produciendo? Depende mucho también del tren en el que vaya circulando, ¿no? Porque hay muchos trenes que depende, pues igual que el coche, ¿no? Depende de la suspensión que tengan, después de lo que absorban, pero sí que hemos denunciado y reportado muchísimas más vibraciones ahora desde la liberalización que antes. O sea, es decir, hay mucha vibración. Eso no quiere decir que sea inseguro, sino que se transmite mucho más. Lo que pasa es que es un círculo vicioso. Cuanto más vibración se produzca desde el carril hacia el tren, más se desgasta también el tren, más averías puede generar el tren y peor rodadura tiene, con lo cual se perjudica la infraestructura. Entonces, eso hay que pararlo de alguna manera. Y eso es lo que nosotros solicitamos, que al final, cuando se reporta ese tipo de vibraciones, se establezcan esas limitaciones para que no se perjudique a los vehículos, a los trenes, y no se vuelva a perjudicar a la infraestructura. Y que se actúe rápidamente. Algo están consiguiendo, desde luego, ¿eh? Es verdad que todo ha sido a raíz de este trágico accidente, pero algo se les está escuchando. Pues que se les escuche mucho más, porque la seguridad de ustedes es la seguridad nuestra. Espero que, fíjese, no lleguemos a esa huelga del 9, 10 y 11, porque llegan a un acuerdo con el Gobierno. Pero bueno, eso ya dependerá de la Administración y de ustedes. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchísimas gracias.